El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Autoridades de educación y el Colprosuma hablan un mismo idioma al pedir una ampliación del presupuesto para educación. Próximo 20 de noviembre se realizarán concursos para plazas docentes. Maestros rechazan dádiva salarial anunciada por el gobierno para el mes de septiembre. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Muy buenas noches a toda esa teleaudiencia que cada jueves nos acompañan. Hoy traemos preparados para ustedes una agenda cargada de mucha información. Hoy es jueves 24 de agosto y estamos listos para darles todas las informaciones. Y es que como lo anunciábamos en nuestros titulares, los docentes rechazan las dádivas salariales que el gobierno ha anunciado que entregará al Magisterio Nacional el próximo mes de septiembre. La base salarial de los docentes no ha cambiado durante 8 años y ahora el gobierno anuncia una dádiva para el mes de septiembre. Ante esto, los docentes rechazan este insulto y exigen un verdadero ajuste salarial, así como lo manda la ley. Hay un sinnúmero, ¿verdad?, de maestros preocupados, ¿verdad?, porque realmente, como le digo, este gobierno únicamente solo los ha dado la promesa, ¿verdad?, de que los va a aumentar. Y resulta de que no lo ha aumentado nada y realmente pues ustedes saben de que todos los maestros pues estamos en el aula trabajando y hace 8 años, ¿verdad?, de que nosotros no recibimos un salario digno. Aparte de esta dádiva salarial, los docentes denuncian que no se les paga a tiempo a pesar de estar cumpliendo con su trabajo diariamente. Por parte del gobierno, de quien nos gobierna, puedo decirlo que no estamos incentivados, ¿verdad?, porque se nos paga cuando hay lugar, ¿verdad? No tenemos ningún incremento salarial. Si bien es cierto que viene un incremento supuestamente el mes de septiembre, pero no es lo que maestro, ¿verdad?, espera, o digámoslo así, la educación es básica para un pueblo. Actualmente pues y según como ustedes conocen, ¿verdad?, la inflación con el salario de los maestros, pues yo creo que nada que ver, perdón. Nosotros realmente esperamos pues que el gobierno pues nos ayude en ese aspecto, porque realmente pues comparamos canasta básica y nada que ver con la realidad, ¿verdad? Entonces necesitamos realmente prácticamente un ajuste, pues, ¿verdad?, que sea justo. Para lograr grandes cambios en la educación pública del país, primero debe garantizarse el bienestar de los trabajadores de la educación. Y es que miren ustedes, es muy similar la situación de los docentes de nuestro país con los docentes de la región centroamericana. Nuestros docentes exigen un mejor salario, un reajuste a su salario, y el día de hoy docentes de Guatemala se tomaron las fronteras que conducen hacia El Salvador, México y nuestro país, Honduras, exigiéndole al gobierno de Jimmy Morales que cumpla con el pacto colectivo de trabajo, entre ellos un aumento salarial por más de un 10%. Los docentes fueron recibidos esta tarde por el presidente en funciones, Jafet Cabrera, ya que Jimmy Morales se encuentra pues fuera de Guatemala, por lo cual el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, Joviel Acevedo, anunció que esperarán a que el presidente guatemalteco esté de regreso en ese país para sentarse a dialogar y a negociar con él, porque es un derecho que ya lo habían adquirido y que se les está violentando, se les está irrespetando, ya que no se cumple con ese aumento que ya estaba plasmado, ¿verdad?, dentro de lo que es sus conquistas salariales. Al igual que en nuestro país también se irrespeta al gremio magisterial las conquistas que durante mucho tiempo ellos alcanzaron.
Bueno, y siguiendo con las informaciones, el próximo 20 de noviembre es la fecha en la cual se realizarán los concursos, ha dado a conocer la viceministra de Educación, Sandra Maribel Sánchez. Después de casi 4 años de no realizarse concursos para plazas docentes, se espera que este año sí se lleven a cabo. Así lo ha confirmado la viceministra de Educación, Sandra Maribel Sánchez. Nuevo concurso, porque es sumamente diferente a los concursos de los otros años que se han realizado. Va a tener características específicas y fundamentales para poder seleccionar a esos maestros idóneos, y lo tenemos pues para el 20 de noviembre de este año. La convocatoria oficial para los concursos de plazas en sector educativo, según la viceministra, se hará en los tiempos que ya establece la Ley Fundamental de Educación. En el mes de septiembre, la Secretaría de Educación pues realizará una conferencia de prensa con todas las direcciones departamentales, en donde anunciaremos las plazas vacantes que hay en los diferentes municipios, porque las plazas ahora se van a hacer públicas desde el centro educativo y en qué municipio, para que el docente pueda aplicar exactamente a esa plaza y en ese municipio, y evitar así la movilidad de los docentes, evitar así que los docentes dejen de ir en un día de clases por movilidad de un departamento a otro o de un municipio a otro. Entonces, en esa particularidad, en el mes de septiembre daremos toda la plaza vacante. El ostentar el grado académico de licenciatura no será factor determinante para poder optar a una plaza en el sistema educativo durante los concursos de este año. La ley ahorita va a ser, en primer lugar, van a tener acceso todos aquellos docentes que tengan el grado de licenciatura, lógico que tienen un puntaje más alto que todos los demás docentes, y este puntaje pues va a hacer elevar que las notas de esta persona sean un poco más altas. Sin embargo, va a haber oportunidad de poder darles a estos docentes que tengan una graduación de media o una graduación de escuelas primarias, de poder optar a una plaza para ver si es posible, porque es bien difícil poder llenar todos los requerimientos con licenciados. Los equipos de apoyo psicopedagógicos que se encuentran en las direcciones departamentales, dirección distrital y direcciones municipales son las llamadas a brindar apoyo a los centros educativos que cuentan con alumnos discapacitados. Según el reporte del Sistema de Administración de Centros Educativos, SACE, el año 2016 reportó más de 55,000 niños con discapacidades dentro del sistema educativo público del país. Ese es el reporte que tenemos del Sistema de Administración de Centros Educativos en el 2016. Todavía no se ha hecho el corte como para saber qué cantidad de educandos con discapacidad. Por ahí de finales de agosto, principios de septiembre, es que vamos a tener entonces las estadísticas que reporta el sistema con relación a los estudiantes con discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños con Discapacidades establece que estos educandos deben compartir el mismo espacio pedagógico con niños sin discapacidades, por lo cual la Secretaría de Educación debe preparar a los docentes para poderles atender. Se está trabajando de manera muy coordinada con los centros de educación especial, que según lo plantea el Reglamento de Educación Inclusiva para personas con discapacidad, necesidades educativas especiales y talentos excepcionales, que estos centros, que hasta ahora son centros de educación especial, se van a transformar en centros de recurso para la inclusión educativa. En las direcciones departamentales se encuentra un equipo de apoyo psicopedagógico que deberá brindar apoyo a los docentes para mejorar la atención a los estudiantes con discapacidades. Estos equipos de apoyo psicopedagógicos que están en las direcciones departamentales, en las municipales y en las distritales, sean el apoyo directo y vayan generando también capacidades a nivel de los centros educativos. Bueno, y las autoridades de educación recientemente anunciaron que pedirán un aumento de 3.000 millones de lempiras al presupuesto del año 2018 para la Secretaría de Educación. Esto, según la ministra de Educación, la doctora Rutilia Calderón, será utilizado para manejar los 6 ejes que ya establece el plan de esta Secretaría.
Durante la gestión del exministro de Educación, doctor Marlon Escoto, el Magisterio Nacional reprochó las reducciones realizadas al presupuesto de esta secretaría. Sin embargo, hoy parece que la voz de los docentes ha sido escuchada y las nuevas autoridades al frente del sistema educativo han anunciado que pedirán que en el presupuesto general de la República para el 2018 se dé una ampliación de 3.000 millones de lempiras al Ministerio de Educación. En el análisis presupuestario de los últimos 5 años, sobre todo, se evidencia en diferentes estudios hechos incluso por el Banco Mundial una disminución significativa del porcentaje del Producto Interno Bruto que el país asigna a educación. Esto que resulta que prácticamente no hay presupuesto para inversión y si estamos ya con líneas claras para impulsar una verdadera reforma educativa, se necesita una ampliación presupuestaria. La ministra de Educación ha dado a conocer que de darse la ampliación presupuestaria, se trabajará en 6 áreas estratégicas ya establecidas en el plan de la Secretaría. Se basa en 6 áreas estratégicas: calidad, pertinencia, equidad, competitividad y gestión, de manera que de darse este aumento presupuestario se haría una buena inversión en la educación. Por su parte, el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, manifestó que están a la espera del informe final que deberá presentar cada secretaría con relación a los presupuestos. Hay que revisar cuál fue el techo presupuestario que envió la Secretaría de Educación, que junto con las demás secretarías tuvieron que haber enviado. Hay un proceso de elaboración de presupuesto. Hay una fecha para entregar el presupuesto. Anteriormente se definen los límites que va a tener cada secretaría y yo estoy seguro que la Secretaría de Educación, al igual que otros, están trabajando conforme a esa agenda. El Colprosuma, que desde un inicio que se dieron las primeras reducciones en el presupuesto de la Secretaría de Educación, denunció y estableció una campaña de concientización de las condiciones en las que se encuentran los centros educativos. Hoy ve con buenos ojos la iniciativa de la señora ministra de Educación. Totalmente de acuerdo que la ministra solicite y luego acompañar a la ministra en esta petición y exigir a los diputados en el Congreso Nacional. Recuerde que los diputados son los que al final levantan la mano a favor o en contra de este presupuesto, y decirle desde este micrófono y este programa que como colegio vamos a apoyarle la iniciativa y muchas más iniciativas que tenga a favor de la niñez, porque es lo que a nosotros nos interesa, los niños y los jóvenes que estén bien, que los niños y los jóvenes reciban sus clases en buenas condiciones. El costo de vida sigue golpeando la economía de la sociedad hondureña. Nos hemos convertido en un sector discriminado, ya que mientras el gobierno gasta 22.000 lempiras diarios por cada policía militar, un maestro devenga 9.863 lempiras con 76 centavos al mes. Pese a toda la adversidad, los profesores y profesoras seguimos de pie en las aulas de clases, cumpliendo con nuestra misión de educar. Y el día de hoy, ya justamente a 8 años, el Magisterio de Honduras no ha tenido un tan solo ajuste a su salario. Ganamos lo mismo que ganábamos en el 2009, a pesar de las variables económicas que se mueven, el alza al costo de la canasta básica, el deslizamiento de la empira frente al dólar y la carga tributaria. Nos crearon 15 impuestos tributarios, lo que nos disminuyó totalmente el salario a los profesores. No es justo. Ya es hora que el gobierno cumpla con nuestro derecho a un ajuste salarial apegado a la ley. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva, Colprosuma. Bueno, y el jefe de la Policía Nacional recomienda un trabajo integral dentro de la sociedad para combatir el problema de delincuencia dentro de los centros educativos. Según lo expresado por el jefe de la Policía Nacional, el general Félix Villanueva, para combatir la delincuencia en los centros educativos se debe trabajar en estrategias conjunto con otros organismos. Poder establecer esos mecanismos de acercamiento y de cooperación
de tal manera pues que tenemos un trabajo en conjunto. Asimismo, manifiesta que la falta de educación en valores y falta de cultura son factores que inciden en las conductas actuales. Tenemos que trabajar mucho en lo que es los valores morales, la cultura. Son problemas sociales que en la medida que vayamos trabajando de manera integral en la parte preventiva, se van a ir solucionando. Para lograr erradicar las situaciones de violencia que se registran en muchos centros educativos, debe involucrarse toda la sociedad en general, ha manifestado el general Félix Villanueva. Aquí tenemos que involucrarnos todos, ¿verdad? No solamente lo que son las instituciones de seguridad, sino que también tienen que participar los líderes de la comunidad, los padres de familia. Es un trabajo que tenemos que hacerlos integral para... Y el Centro de Capacitación de Docentes en Servicio Centro Sur Oriente, a través de capacitaciones brindadas a docentes de cada distrito, de cada municipio de esta zona, pretende llegar a las redes educativas y así poder llegar hasta el aula de clases. El Centro de Formación Permanente de Docentes en Servicio Centro Sur Oriente realizó durante esta semana una jornada de capacitación para formadores regionales y facilitadores municipales. La primera jornada de formación básica para formadores regionales y facilitadores departamentales. La metodología es a través de conferencias y talleres durante el transcurso de estos 3 días. El propósito es el fortalecimiento de las competencias docentes en temas como ética profesional, formación docente, acompañamiento docente y otros. Los docentes capacitados deberán hacer efecto multiplicador con los demás mediante las redes educativas. A través de la estrategia lo que se busca es que el centro regional fortalezca las competencias de los facilitadores departamentales y que estos a su vez trabajen con quienes coordinan las redes educativas para llegar hasta lo que es el salón de clases. Según representante de la Secretaría de Educación, con dicho trabajo se pretende mejorar el aprendizaje y elevar algunos indicadores. A través de las redes educativas, ellos bajan a la red a formar a los docentes de las redes y esos docentes en el aula de clase, ¿verdad? Y es donde queremos ver que los indicadores educativos se eleven, porque necesitamos la calidad de la educación a través de mejores docentes para facilitar mejores aprendizajes. Compañeras y compañeros afiliados, ya pueden asistir a la primera clínica y farmacia del docente Colprosuma, donde recibirá consulta gratuita usted como afiliado, sus hijos, sus padres y su cónyuge. Se le facilitarán medicinas a costos muy bajos, contrario a los altos precios que ofrece el mercado. Maestros de Tegucigalpa y Francisco Morazán ya pueden acudir a la Plaza Colprosuma. Esperamos aperturar nuevas clínicas en diferentes ciudades del país. Una vez más demostramos que cuando se quiere se puede y cuando se promete se cumple. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Y una buena noticia para esos jóvenes que este año egresan de educación secundaria, y es que la Universidad Nacional de Agricultura a partir del próximo año tendrá un centro regional en la ciudad de Comayagua, donde antes funcionaba la Escuela Normal Mixta. Luego del bache económico y académico por el cual atravesó la Universidad Nacional de Agricultura, ubicada en Catacamas, hoy en día ha logrado levantarse con nuevos proyectos académicos para fortalecer la enseñanza del agro y otras áreas en el país. Estamos trabajando importante esfuerzo que estamos haciendo para habilitar las instalaciones de Comayagua, para poder recibir estudiantes de primer ingreso el otro año en Comayagua. Están en plena producción en este momento de maíz, estamos desarrollando algo de piscicultura también, de tal manera que la parte de producción en Comayagua esté lista
cuando se puedan recibir los estudiantes a inicio del próximo año. De igual forma, se espera crear un centro de investigación y vinculación en Mistrú, Puerto Lempira. Lo que sería Mistrú, en Puerto Lempira, en lo que probablemente sería un centro de investigación científica y vinculación con la comunidad, porque todavía no se cuenta con las facilidades necesarias para poder convertir Mistrú en un centro regional oficialmente aceptado por el Consejo de Educación Superior. Con la apertura de lo que sería el Centro Regional de la UNA en Comayagua, se ayudará a descongestionar las instalaciones principales en Catacamas, ya que aún hay sobrepoblación. Siempre hemos dicho que difícilmente se van a recibir estudiantes en Catacamas porque todavía la población que hay tiene que reducir su tamaño para el otro año ya tener el tamaño ideal de lo que puede ser la universidad. Atrás quedaron los problemas y las huelgas en esta universidad. Hoy apuestan por la extensión de la misma mediante centros regionales que permitirán llegar a más jóvenes en el país. Y el fervor patrio ya se ha comenzado a vivir en los centros educativos, y es que jóvenes de los centros educativos de educación media y de las escuelas de educación primaria se encuentran preparando lo que será el desfile patrio para este próximo mes de septiembre. En conmemoración al 196 aniversario de Independencia Patria, los jóvenes y docentes del Centro Básico Juan Ramón Molina se preparan con largas jornadas de trabajo, con su banda de guerra, palillonas y pomponeras. Todo esto para engrandecer a Honduras. Un orgullo que nuestros estudiantes todavía tengan ese civismo, ¿verdad? Y quieran participar en este tipo de actividades. Se hacen gestiones de docentes, padres de familia, ¿verdad? Y la verdad no tenemos ningún apoyo del gobierno. Siempre ha sido con actividades que se hacen con los estudiantes. Claramente pues es un trabajo de todos, de nosotros los docentes, de los alumnos, de los padres de familia. Agradecemos a los padres de familia por ese apoyo que nos brindan, prestándonos los estudiantes y colaborándonos económicamente con los uniformes, ¿verdad? Los padres de familia y los docentes son los llamados a inculcar valores y el fervor patrio en cada uno de los jóvenes hondureños, mismos que con mucho entusiasmo y empeño ofrecen un homenaje a la patria. Pues para mí es un orgullo. La verdad que, bueno, pues esto es algo que siempre me ha gustado. Desde pequeño siempre me gustó estar en las bandas, una banda de guerra. Llevamos despacito, remolineando, ajena. Lo hacemos con entusiasmo para ya el desfile salir espectacular, lucirnos, representar con orgullo lo que es el SEC Juan Ramón Molina. En palabras de Francisco Morazán, la grandeza de una patria no se mide por la extensión de su territorio, sino por la dignidad y honor de sus hijos. Para Acontecer Colprosuma, Luis Fernando Herrera. Bueno, ya se ha comenzado a vivir el fervor patrio en los centros educativos, las palillonas, pomponeras, la banda de guerra, que son los cuadros más esperados por la sociedad, pues están preparándose para lucirse este 15 de septiembre, celebrando un aniversario más de independencia de nuestro país. Vamos a hacer un paréntesis en nuestras informaciones. Queremos hacer una denuncia en nombre de nuestra organización, y es que la directora departamental de Lloro está obligando a los docentes a que participen en el Actívate del próximo domingo. Entonces voy a dar lectura al oficio que fue emitido a los directores de centros educativos de este departamento. Señores directores de centros educativos nivel básico y media, oficiales y no gubernamentales, municipio del Progreso Lloro, estimados directores, con mis muestras de consideración y respeto me dirijo a ustedes deseando éxitos en sus funciones diarias. Asimismo, por este medio autorizo a ustedes a participar en el segundo Actívate del municipio del Progreso, confiando que la participación será ejemplar como siempre nuestro municipio lo hace, para poder mantener el récord de ser los mejores a nivel nacional en este tipo de eventos que son de mucho beneficio para nuestra salud y prácticas de muy buena convivencia familiar y comunitaria.
Asimismo, agradezco su compromiso adquirido en las sesiones de directores en el nivel básico y media para ayudarme en la programación e integrarse junto con su comunidad educativa que tan dignamente dirigen, para lo cual debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. Número 1. La recreovía de fecha 2 de septiembre deberá trasladarse al día domingo 3 de septiembre de 2017, dejando constancia de la evidencia de este evento para agregar al informe respectivo. Hacer y brindar a la dirección municipal el estado respectivo de los estudiantes de los cursos de 7º a 12º grado que van a participar, con 3 días de anticipación a la fecha del evento. Número 3. Los catedráticos que imparten la asignatura de educación física deberán otorgar un puntaje acumulativo a los alumnos que participen, para lo cual deben como especialistas hacerme una propuesta justa y profesional del puntaje que otorgará como acumulativo a los alumnos participantes. Número 4. La dirección departamental hará una valoración objetiva y profesional sobre la participación del total del cuerpo docente, directiva docente, número de alumnos, padres de familia, amigos de los diferentes centros educativos participantes para efecto de estímulos. Número 5. Los centros educativos los centros educativos de fuera del casco urbano de la ciudad del Progreso deben solicitar con anticipación los buses respectivos con el licenciado Jaime Elías Maldonado Larios, quien coordina este aspecto. Número 6. La inscripción iniciará a las 6 a.m. en la calle frente al Museo Ferroviario el día domingo 3 de septiembre de 2017. Número 7. Debemos usar ropa cómoda, buzos, camiseta y tenis. La Dirección Municipal del Progreso, Lloro, debe asumir esfuerzos con todos los directores de centros educativos para que la realización de esta actividad se lleve a feliz término, con ayuda de Dios siempre. Esperando tomen nota y agradeciendo la atención y su colaboración en la realización de la presente actividad del Honduras Actívate, segunda edición de ustedes, con mis elevadas muestras de consideración y estima, muy atentamente, firma la abogada Irma Lazo Velázquez, directora departamental de Educación del Departamento de Lloro. Así que con esa denuncia me despido de ustedes, les agradezco por el tiempo prestado cada jueves. A continuación los dejo con nuestra opinión editorial y seguidamente Panorama Gremial Educativo. Buenas noches. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. En Honduras, el 70% de las personas son pobres y el 45% viven en extrema indigencia. Este es el momento de arreciar contra estos gobiernos que han profundizado el hambre, que han profundizado la ignorancia, han convertido a Honduras en un país enfermo, analfabeto, amenazado permanentemente por la delincuencia. Nuestros niños son desnutridos. Lo novedoso de asegurar todo lo anterior es que lo que estamos expresando hoy y que siempre lo hemos denunciado, lo que está manifestando la UNICEF, la UNESCO, el BID, Fundación Ferema y otros que no tienen nada que ver con los docentes y últimamente hablando de educación, de manera tímida la ministra de Educación ha reconocido que la educación pública está en completa calamidad. Es terrible pensar que el pueblo crea que nuestro destino es vivir sometidos, tanto a los gobiernos, militares, como a la terrible delincuencia que nos aqueja. No tienen valor de demostrar su inconformidad por temor a ser perseguidos.
En la gran mayoría de los medios se confunde al pueblo con campañas mediáticas haciéndonos creer que vivimos en un oasis de paz, que aquí no nos hace falta nada, que en Honduras somos un pueblo feliz, pero esto es totalmente falso, es todo lo contrario. Aquí nadie tiene valor de decir la verdad. Un político de oposición el día de ayer manifestó que el gobierno se gasta diariamente 10 millones de lempiras al mes, esto significa 300 millones de lempiras. Con esta cantidad de dinero que se gasta diariamente en publicidad, el problema de educación y salud quedaría resuelto totalmente y para siempre. Resolviendo estos dos problemas, desaparece el analfabetismo, los centros educativos estarían dotados de lo necesario, de esta forma tendríamos educación de calidad, excelentes profesionales y habría educación para ricos y pobres. Dejaríamos de ser un pueblo enfermo que diariamente se enfrenta a problemas como los siguientes. No hay hospitales para atender a tanto enfermo. Donde hay hospitales no hay médicos y dan citas hasta para un año. No hay medicinas y la gente pobre está condenada a morir porque no tiene dinero para adquirirlas. Entonces, lo que dice la UNICEF es cierto. Somos un pueblo enfermo, ignorante, donde el 70% es pobre. No es la simple oposición. Es la pura realidad. En nuestras escuelas y colegios los jóvenes estudiantes provienen en su gran mayoría de familias muy pobres y por lo tanto también muchos de ellos son desnutridos y enfermos. Tenemos una ministra de Educación aparentemente consciente de los problemas de la educación, pero con un terrible defecto. Rechaza el diálogo, tanto con docentes como con padres de familia, que desgraciadamente es igual a Marlon Escoto. Bueno, de todas formas, Rutilia Calderón es de la escuela o escala básica de Julieta Castellanos, donde su principal virtud es el antidiálogo. No podemos quedarnos para aceptar que seremos siempre una nación sometida, pobre, enferma, con altos niveles de desempleo, amenazados por la delincuencia y perseguidos por el gobierno. Tenemos que luchar para que nuestros niños coman en las escuelas, para que hayan hospitales con médicos y medicinas, y que la delincuencia, la extorsión, que la gran mayoría de las veces se origina en el ejército, policía y gobierno mismo, desaparezcan. Entonces, la pobreza extrema empezará a reducirse y dejaremos de ser un país enfermo, sin delincuencia como Nicaragua. Que en Honduras el 70% es pobre, lo dice la UNICEF, lo cual compartimos totalmente. El cambio somos nosotros. Hay que hacerlo hoy. Mañana será muy tarde. Defendamos la escuela pública. Rescatemos el aula de clases. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. La Junta Central Ejecutiva del Colprosuma, en especial la profesora Grace Rodríguez, y la Junta Departamental de Colón, presidida por el profesor Enil Donaldo, lamenta con profunda pena el sensible fallecimiento de quien en vida fuera don Buenaventura Ávila Zelaya, padre de nuestros compañeros Daniela Ávila, Héctor Ávila y Tiburcia Ávila, de la seccional 79 de Sangrelaya y Liona, Colón. Paz a su alma y resignación cristiana a sus familiares. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Un combativo saludo para todos nuestros docentes que nos acompañan este jueves 24 de agosto del 2017. Comenzamos en nuestro segmento Panorama Gremial Educativo. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Ismael Cepeda. Él es un economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, al cual le damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Es un placer estar con ustedes el día de hoy.
Gracias, licenciado. Y como ya todos nuestros compañeros lo saben, el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, desde hace un tiempo, licenciado, ya ha venido denunciando, realizando una campaña para que el gobierno realice una verdadera inversión en el sistema educativo. Como usted y muchos entes del país lo conocen, pues en la educación existen grandes falencias. Es por eso que nosotros siempre hemos estado haciendo este llamado a la sociedad para que el derecho humano, como lo es la educación, pues sea defendido, protegido, dignificado por todos, que de alguna manera venimos de una escuela pública, como el mayor porcentaje de la población. Pues ahora nosotros compartimos esa necesidad de la ampliación al presupuesto en educación. Como usted ya lo conoce, existen grandes falencias en la infraestructura, en la contratación docente, en la merienda escolar de los niños, y nosotros queremos que todos estos derechos pues se vuelvan a gozar por parte de los pequeños. Licenciado Ismael, vamos a entrando este tema, y para eso entramos en materia. ¿Por qué desde su punto de vista el gobierno cada vez más está volviendo pobre la educación del país? Está reduciendo el presupuesto en vez de venir aumentando. Bueno, sin duda el sector educativo es uno de los principales pilares de todo país. No estamos obviando que la educación es uno de los principales también rubros presupuestarios dentro de la nación. ¿Por qué? Porque existen dos grandes visiones y sobre todo dos grandes aspectos que debe cubrir el presupuesto general de la República en materia educativa. La primera es la inversión en infraestructura. Cuando se habla de infraestructura, se habla tanto en cuestiones de edificios, estamos hablando en cuestiones de materiales educativos, de la misma merienda del alumno, y un sinfín de otras cuestiones que se podrían mencionar. Y existe el otro gran reto, que es el de capital humano en los docentes, en la formación, en la capacitación, y sobre todo en que también tengan intercambios tanto académicos como culturales con otras regiones, y si es posible en el exterior, para que puedan traer todas esas experiencias. Estamos hablando entonces que el presupuesto general de la República en el rubro educativo debe ir encaminado a solventar, o sobre todo a impulsar estos dos grandes retos y estos grandes desafíos que tiene Honduras. Para mencionar un dato concreto, en el presupuesto tenemos alrededor de 25.600 millones de lempiras para la Secretaría de Educación, el cual también de este se desglosa gran mayoría de este presupuesto va para los sueldos y salarios, y el cual también que se han mantenido congelados por más de 5 años, donde apenas se le incrementó del año pasado, y con 1.800 lempiras, el cual se va también a comenzar a gozar el último incremento en este mes de septiembre próximo. Pero no solo también tenemos que ver la parte de erogación presupuestaria en sueldos, en la poca inversión en infraestructura que está haciendo, sino también en las deficiencias de la calidad educativa, el cual va muy ligado sobre todo en la matriz productiva del país. Es decir, que en materia económica tenemos que mencionar que la educación va vinculada al sistema económico, por ende también las exigencias de los colegios magisteriales, de las organizaciones de sociedad civil y de la misma ciudadanía son válidas, porque a medida se incrementa el nivel educativo, los países encuentran la ruta sostenible del desarrollo, y donde un sistema educativo también no solo debe irse encaminado a la parte meramente universitaria, sino también, como otros países, la experiencia lo ha mencionado, que la parte técnica es un eje fundamental en el desarrollo del mismo. Es por ello que los incrementos del presupuesto deben de ser constantes, sobre todo focalizados, y sobre todo a cubrir las necesidades que realmente tiene el docente, como el mismo sistema educativo se ha mencionado.
Licenciado, así como usted lo ha mencionado, entonces, ¿por qué el gobierno no está invirtiendo en educación? Sabemos que esta es la única opción para que el país salga adelante y este es un factor que lastimosamente no se está reconociendo, esta parte fatal, podríamos decirlo así, por la cual pasa Honduras. Bueno, uno de los principales puntos que se podría mencionar y que se dio en el inicio es que el sistema económico no requiere tanto personal, podríamos decirlo, o los mismos ciudadanos que tengan un alto grado académico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué nivel académico necesita alguien que trabaje en una maquila? ¿Qué nivel académico necesita alguien que esté en un hotel de mesero, lavando sábanas o un caso atendiendo de botones? ¿Qué nivel académico necesita alguien que trabaje en el rubro de la construcción, sobre todo en la parte meramente operativa del levantamiento de edificaciones y de casas? Es entonces que así podemos ir mencionando, mucho del sistema económico de Honduras no necesita un alto nivel educativo, porque nosotros, los gobiernos y sobre todo la misma sociedad, no ha ido una exigencia para que podamos transformar esa matriz económica, para que podamos transformar este sistema y sobre todo que se reconozca el nivel educativo de las personas. Para colocar otro dato muy concreto es que más del 67% de la población económicamente activa recibe por debajo de un salario mínimo y peor aún, mucho de la tasa de desempleo, es decir, que la gente que está desocupada, el nivel educativo dentro de esta tasa de desempleo es alto cuando se tiene un nivel educativo mayor, es decir, es más fácil encontrar trabajo siendo con una educación primaria que con una universitaria. Si es posible, se tarda más también, que este es otro dato muy puntual, que para conseguir trabajo en Honduras se tarda menos tiempo una persona que tiene educación primaria y educación secundaria que una persona que tenga un nivel universitario de pregrado, de igual manera de posgrado. Entonces, tal vez alguien de primaria se tarda 5 meses, pero ya a un grado universitario para encontrar trabajo en Honduras se le pueden llegar hasta 7, 8 meses, si es posible 1 año, y donde nosotros podemos unir estas cifras con las historias que nosotros conocemos de nuestros familiares, de nuestros amigos. Cuando salen del grado universitario, del grado secundario, les es más difícil cada vez más en este sistema que nos encontramos actualmente. Y por ende, esto de la educación va muy ligado al sistema económico y sobre todo a la voluntad del gobierno de poder transformar mucho lo de la matriz económica, de la matriz productiva, porque también nosotros no estamos impulsando el grado académico técnico y donde también mucho de nuestra ruralidad dentro del país también es de bajo nivel educativo por el mismo sistema agrícola y forestal que tenemos actualmente. Por ende también el gobierno se hace de la vista gorda en estos temas de incrementar la calidad educativa y no solo en la infraestructura, sino también en la misma docencia que realmente está aportando mucho con muy pocos recursos que se le están dando a nuestros maestros. ¿Cuál sería el impacto en un país subdesarrollado como lo es Honduras si existiera una verdadera ampliación en el presupuesto que se destina para educación? Bueno, en primer lugar tendríamos que ver de dónde salen esos recursos, porque y tratar de incrementar, podríamos decirlo, en estos años que también se han convertido muy políticos y donde también nosotros tenemos la percepción que estos incrementos a los salarios y sueldos de los maestros va muy encaminado también al populismo político y donde también tendríamos que ver la parte de dónde están saliendo esos recursos, porque la población hondureña también tiene una alta carga impositiva. Estamos hablando que cada vez que compramos un pantalón, una camisa, vamos a comer, pagamos el 15% de impuestos sobre la venta. De igual manera, cada vez que consumimos un galón de combustible, de gasolina super, tenemos que pagar $1.41
de impuesto al combustible. Es decir, si el galón actualmente anda en 88 lempiras, 33 lempiras son de impuesto al combustible. Entonces, si usted le quitara el impuesto al combustible, usted realmente estaría pagando 55 lempiras el galón de gasolina super. Es entonces que estas cuestiones presupuestarias también tenemos que ver la parte de los ingresos. Sin duda, la apuesta a la educación tiene que ser fundamental dentro del presupuesto general de la República, pero también tiene que desplazar a otras entidades. Es decir, si yo le voy a incrementar educación, voy a tener que dejar de darle a otras instituciones. Es aquí también mucho el tema de la militarización, estamos hablando del endeudamiento público, porque realmente la principal institución o la principal Secretaría de Estado que tiene actualmente Honduras para asignación presupuestaria es el servicio de deuda. Estamos hablando que el servicio de la deuda son 31.000 millones de lempiras que van destinados para hacer ese pago de las cuotas anuales del endeudamiento público, y cuando educación realmente solo recibe 25.600 millones de lempiras. Es entonces para ir aterrizando que la educación, a pesar de ser un eje principal de todo gobierno y de todo estado, también deberíamos de ver la parte presupuestaria y sobre todo un tema que muy poco se deja de hablar, que es la planificación. La planificación tiene que ser a largo plazo. Si nosotros le vamos a apostar a la educación, tenemos que ver hacia dónde va el país, hacia dónde va el mercado, hacia dónde queremos llegar, a cuál es nuestra meta como país. Si le vamos a apostar a la educación es porque nosotros vamos a transformar, y vuelvo y repito, al sistema económico, a la matriz productiva de Honduras. Nosotros le vamos a apostar a las nuevas generaciones que vayan vinculados a la transformación social también de nuestro país. Usted mencionó algo muy importante y es de dónde se tomaría pues este presupuesto para inversión en educación. Pero entonces, ¿por qué el gobierno invierte más en el ejército, en la policía, en armas, si no somos un país que estamos en guerra? ¿Por qué no destinar un poco de estos fondos al presupuesto de educación, si ese sería el problema que ellos verían? Sí, bueno, el principal problema aquí también es que nuestro país, debido a tantos problemas que tenemos, no nos concentramos en el sentimiento o en el pensamiento de la prevención. La educación es prevención. Nosotros no necesitaríamos militares, policías, armas, granadas, tanques, porque tendríamos la educación como un eje fundamental del Estado. Es entonces que desde la perspectiva económica, la inversión en educación transforma al país y por ende usted tendría también el fortalecimiento de la cultura, el fortalecimiento de la apropiación de las personas, de la misma, del mismo sentimiento nacionalista, pero no nacionalista de partido, sino de lo nacional, del folclore. Es entonces que la inversión, en este caso, tanto en recursos monetarios como en recursos financieros, estamos hablando de logística, de un sinfín de cosas, pues podrían no solo convertir el sistema económico de Honduras, la matriz productiva, sino convertiría la sociedad en una mejor sociedad, en una sociedad más justa, más equitativa y sobre todo pensante y crítica, porque ese es también uno de los ejes fundamentales que tienen los gobiernos de no dar educación. O sea, no dar educación es mantener a la ciudadanía en una nebulosa, en un circo, en una ignorancia, porque no van a querer que la mayoría de la población piense, critique, señale, apunte y sobre todo que exija qué se está haciendo con diferentes temas, no solo en temas económicos, sino en temas sociales. Estamos hablando en temas de legislaturas, en temas en un sinfín de los que tiene el Estado, y por ende también lastimosamente nuestros gobernantes no le apuestan a la educación porque es también un método de mantener a la población sumisa. En algunos medios de comunicación, licenciado Cepeda, ya
hemos escuchado que al parecer las autoridades de educación van a solicitar para el presupuesto de 2018, podría ser una ampliación de 3.000 millones de lempiras para el presupuesto de educación, pero desde su punto de vista como economista, ¿cuál debería ser el verdadero ajuste que se haga a este presupuesto? ¿Serán suficientes 3.000 millones de lempiras para solventar todas estas falencias que ya hemos determinado del sistema educativo? Bueno, sin duda existe también la percepción que a veces a educación se le asigna poco, se le asigna mucho. Las nuevas proyecciones y sobre todo las exigencias de 3.000 millones, ya colocándolo en concreto es poco. Realmente la asignación presupuestaria a la Secretaría de Educación en Honduras es realmente pírrica, y a pesar de ser la segunda erogación de recursos del Estado de Honduras, como lo mencioné, que el primero era la deuda y el segundo es educación, para las necesidades que tiene la población y sobre todo el Estado de Honduras, es sinceramente pírrico este monto. Es decir, si ahorita estamos en 26.000 millones, en 25.600 más 3.000 millones, no llegamos ni siquiera a 30.000 millones de lempiras. Y es entonces que, a pesar de que somos un país suficientemente diagnosticado, necesitamos realmente saber cuáles son las necesidades del sistema educativo. Usted lo sabe, yo lo sé, el gobierno lo sabe. Es entonces que la asignación presupuestaria para el próximo año o para los próximos años de verdad debería de ser una ampliación significativa. Leyendo muchos diagnósticos del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos hablando del Banco Mundial, realmente la asignación para la Secretaría de Educación debe de ir encaminado a prácticamente 40 a 42.000 millones de lempiras. Estamos hablando de que debería de incrementarse alrededor de 12.000 a 15.000 millones para poder medio solventar la crisis educativa que tiene el país. ¿Por qué? Porque el país no solo se debe de mirar con una calidad educativa, sino de una transformación al pensamiento que tenemos actualmente como estudiantes, y también a la infraestructura que conecta mucho de la ruralidad y sobre todo estos 40.000 millones de lempiras que se le debería de asignar a la Secretaría de Educación es para reducir las desigualdades dentro del mismo sistema. Es decir, que el que estudie en Olancho, en una escuela unidocente, en una escuela bidocente, debe tener las mismas capacidades que el que estudie en la urbanidad, que estudie en el Iguera, que estudie en el Central. Es entonces que la asignación también debe de ser focalizada a las áreas rurales. Es decir, que dejemos de pensar que Honduras solo es Tegucigalpa, San Pedro Sula y un par de ciudades más como Ceiba o Choluteca, sino son 18 departamentos que deberíamos de combatir esas desigualdades educativas, y por ende es una mayor asignación de presupuesto. Y al final nosotros tenemos maestros mal pagados, tenemos otro tema muy vinculante que son los institutos de previsión. Los institutos de previsión no están cumpliendo la función de seguridad social a sus afiliados. ¿Qué quiero decir? Que aparte de estar un mal pagado, no tienen los institutos, por mencionarlo, la capacidad de poder compensar, hablamos de créditos, hablamos de cuando se pensionen. O sea, es un tema también importante de debatir, cómo los institutos de previsión realmente están siendo acaparados por el gobierno para que sus inversiones sean trasladadas en un centro cívico gubernamental que los preste a la banca privada. Y es así que también que el tema muy importante de los institutos de previsión deben de colocarlo en el debate de la agenda pública. Licenciado Cepeda, usted como economista desde el FOSDE, ¿se ha realizado algún tipo de estudio o también se ha priorizado este tema del salario de los docentes? Vemos que realmente es pírrico, el costo de la vida es muy alto para un salario de 9.000 y fracción de lempiras. Entonces, con este
supuesto ajuste que se viene para este próximo mes, contando que son 8 años que los docentes han estado sin un aumento salarial, ¿ustedes han realizado algún tipo de investigación, algún tipo de estudio en torno a esto? ¿Y cuál debería ser realmente un ajuste al maestro? Bueno, puntualmente podríamos decir 3 cosas. La primera es que la canasta básica no llega a los 8.400 lempiras que menciona el gobierno y algunas otras mediciones como es la canasta que realiza la empresa privada. Realmente la canasta básica oscila dentro de los 14 a 15.000 lempiras mensuales. Estamos hablando que los 182 productos que consume el hondureño promedio anda en ese costo. El otro punto es que nosotros hemos ido perdiendo poder adquisitivo mediante la inflación y la devaluación. Es entonces que durante los últimos 10 años el lempira de esos 10 años anteriores ahora solo cuesta 40 centavos, cuesta la mitad. Para poner un ejemplo sencillo, usted compra un churro con un lempira, ahora tiene que, por ese churro en estos tiempos, tiene que pagar 2. Entonces se ha duplicado casi ese costo de vida. Y es entonces que el sueldo, a pesar de no hacerse los ajustes necesarios para que no se vaya por pérdida de poder adquisitivo, me puse un poco economista, pero lo que quiero mencionar es que los ajustes que se están dando actualmente para el sector educativo no se ajustan a la realidad de una canasta básica, no se ajustan a la realidad sobre todo de los costos que asume el individuo, el maestro en este caso, en los servicios públicos. Se ha disparado la energía, se ha disparado el servicio de agua potable, se ha disparado sobre todo mucho que el Estado antes cumplía como educación, como salud. Ahora la persona tiene que asumir esos costos. Por un ejemplo sencillo, antes había un mínimo de material quirúrgico cuando uno iba a un hospital, ahora tiene que llevarle hasta los guantes al doctor que lo va a operar. Entonces esos costos, estos ajustes que se están dando al sistema educativo salarialmente hablando, no se ajustan a la realidad que vive el pueblo hondureño. Licenciado Cepeda, de manera breve para ir concluyendo con este segmento, ¿cuál debería ser el modelo financiero que debería seguir el gobierno, ya que podríamos decir que actualmente pues no le ha funcionado de la mejor manera? Bueno, cuando se habla mucho de descentralización, se piensa que se está realmente privatizando. Se está privatizando el servicio cuando ya se ha privatizado desde hace 30, 40 años. ¿Por qué digo que se ha privatizado? Porque a medida que el Estado y el gobierno no le da capacidad financiera y técnica a la educación pública, aparecen los institutos privados. Entonces es una medida de privatización, eso que ha realizado el gobierno durante las últimas décadas y actualmente con mayor fuerza. Para colocarle otro ejemplo muy puntual, cuando uno va a hacer la prueba de aptitud de la universidad, se denotan las grandes diferencias entre el sector público y el sector privado, pero es porque el mismo modelo financiero que se está utilizando actualmente en el sector público no está dando resultados. ¿Y por qué decimos modelo financiero? Porque es de ahí donde parten los recursos para que el maestro, las autoridades puedan realmente proporcionar las capacidades a este sistema. El modelo que debería de tener Honduras, sobre todo en materia financiera, es la parte de la focalización de los recursos. Encontrar las deficiencias puntuales para que no se vaya el dinero en corrupción, en robo, sino que esas necesidades puntuales, como mencioné, la unidocencia, la bidocencia en el área rural, debería de atenderse puntualmente con una unidad técnica que pueda localizar todos esos problemas y pueda colocar los recursos financieros en estas áreas que han sido realmente olvidadas por el gobierno actual.
Licenciado Ismael Cepeda, él es economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Agradecemos su participación con nosotros en nuestro segmento. Gracias. Y de esta manera nosotros nos despedimos agradeciendo a todos nuestros compañeros que fielmente nos sintonizan cada jueves a esta hora, y también un saludo a todos nuestros compañeros que ahora nos sintonizan por Facebook Live. Nos encontramos el próximo jueves. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.